Esperamos que todo salga bien el día de mañana para todas las familias y deseando, hermanos, que estemos en familia recordando fechas importantes como el 24, hermanos, que es una celebración para estar en familia. Una vez que nos hemos dado la bienvenida y hemos alabado al Señor con estos cantos, voy a invitarles que por favor tomemos nuestras Biblias y vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 17. Ahí tenemos la lectura de la palabra de Dios para que podamos ver esta mañana el consejo de la Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Del versículo que vamos a considerar es el versículo 21, 22 y 23. Así tenemos la lectura de la palabra de Dios. Me indican con un amén, por favor, cuando lo tienen. Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Verso 20 aún para que tengamos contexto. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por darnos la oportunidad de estar en tu casa para traerte nuestros corazones y también darte nuestra gratitud y alabanza a ti, porque tú eres un Dios misericordioso. Esta mañana te pedimos, Señor, que a través de estas alabanzas que he preparado jóvenes y a través de estos cantos de la congregación te expresamos nuestra admiración, adoración y gratitud a ti, Señor. Pero también esta mañana nos sentamos a tus pies como humildes aprendices de tu palabra para recibir tu consejo. Te ruego, Señor, que abra nuestras mentes y nuestros corazones, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ser, para que seamos conformados cada día más a Cristo según tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Muchas gracias. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gracias por estar en pie. De la serie Tesoros de la Biblia, hemos venido hablando una buena parte de estos últimos meses sobre 4 grandes capítulos de la Biblia que nos dejan gran enseñanza para la vida cristiana, como lo es el Evangelio de Juan, capítulo 13, 14, 15 y hoy estamos cerrando el 17. Si Dios nos da vida, el próximo domingo vamos a concluir el capítulo 17 de Juan. Y quiero contarles, hermanos, que durante las 3 semanas que estuve en Nueva York, cuidando a mi familiar que había salido recién operado del Hackensack Hospital de New Jersey, mientras él estaba descansando y reposando, yo había llevado mis notas y mis libros y mis bolígrafos y mi papel. Y hermano, ya estuve sacando una serie de temas, una serie de bosquejos y una serie temática que el Señor me estaba dándome ahí para compartir con ustedes. Así es que a partir del primer domingo del año 19, ya tenemos una serie para unos 6 domingos. Es una serie, hermano, muy interesante, tremenda serie. Prediqué solamente una introducción en una iglesia que me invitaron allá y yo quedé muy contento con lo que Dios me dio para compartir con ellos. Es que ya tenemos pasto, ya tenemos trigo para el otro año. Amén, hermanos. Entonces, y este año vamos a cerrar con suficiente trigo. Y hoy, en el capítulo 17, está considerado como un capítulo que está caracterizado por la oración intercesora de Cristo por sus discípulos, en quienes está representada también la iglesia. Porque en el verso que leíamos decía: no oro solamente por ellos, sino que oro también por los que han de creer. La mirada de Jesús por los siglos nos vio a nosotros venir a los caminos de Dios, y ahí estamos incluidos en esta oración. Hoy vamos a tocar el tema de una sección de la oración que Cristo hizo al Padre en favor de los discípulos. Y es una petición, una oración sentida, profunda, que desde su corazón el Señor le pidió al Padre que se generara una cosa en los discípulos. Y esta oración era que la iglesia, los discípulos, fueran uno, que mantuvieran la unidad universal de la iglesia y la unidad filial de la iglesia.
que seamos uno. Esa es la oración de Cristo con el Padre, para que haya unidad en la iglesia, para que se practique la unidad, para que se defienda la unidad y para que se fomente la unidad entre nosotros. ¿Por qué razón Jesús oró a favor de que los discípulos fueran uno y por qué oró de esa manera? Sin duda alguna, donde hay personas y donde hay humanos, siempre existe la posibilidad de cualquier grupo que sea, por nuclear que sea, por unido que sea, hasta una familia muy unida ha experimentado lo que es la amenaza de la separación, la amenaza de la división y la amenaza de los pleitos y la amenaza de las contiendas, y los pleitos y contiendas y las divisiones y las diferencias y la acepción de personas y la división de personas parte y divide los núcleos, parte y divide la sociedad, parte y divide la iglesia, parte y divide la familia. Y Dios orando Cristo orando al Padre dice: te pido que sean uno, te pido que mantengan la unidad. La unidad del cuerpo de Cristo es lo que Cristo ora al Padre para que se produzca. Que seamos uno en carácter, uno en virtud, uno en fe común, uno una misma cosa cuando se trata de simpatía y armonía y amor. Que seamos uno, esa es la oración del Señor. Pero esta unidad a la que se refiere Cristo no es una unidad superficial o aquella unidad por conveniencia, para la foto, para el periódico, sino que Cristo pide al Padre que la unidad sea verdadera, aquella unidad que no es de apariencia, sino la unidad sentida, vivida, que nace naturalmente entre la relación que hay entre personas, sean estas que pertenecen a un núcleo familiar o sean estas que pertenecen a un núcleo de iglesia o cualquier tipo donde la dinámica social se da. Cristo dice que desea que especialmente en su iglesia haya unidad, que estén unidos su cuerpo, estén unidos los hermanos. También Cristo dijo esto porque no solamente existe la amenaza donde hay personas aparezca la desunión y la división, sino que si retrocedemos al capítulo 12 de Juan y al capítulo 13 de Juan, uno, si hace un repaso, solamente se lo voy a poner como punto de referencia y punto de partida, porque Cristo oró porque fueran unidos. Es que los discípulos eran bien distintos. Cuando uno ve los perfiles de los discípulos, si va a Mateo capítulo 10, va a Marcos capítulo 2, 3, 4 y 5, y va a Lucas y ve capítulo 4, 5 en adelante, uno ve que el Señor, cuando fue a conformar los 12, no analizó perfiles, sino que tomó hombres rudimentarios. En una ocasión tomó 3 de un solo. La Biblia nos enseña en el Evangelio de Mateo que cuando Cristo empezó a llamar a sus 12 discípulos, tomó 3 de una vez. Pedro, Jacobo y Juan eran pescadores y remendadores de redes en el mar de Genesaret o el mar de Galilea, que es el mismo. Y los llamó. Pero también dentro de esos discípulos, un día el Señor llegó a un lugar y llamó a un hombre llamado Leví, que es conocido como Mateo, que es el escritor de uno de los evangelios. Mateo era un cobrador de impuestos, una persona que era odiada y aborrecida por todo judío. Entonces, al traer a Pedro, Jacobo y a Juan, reúne a 3 discípulos que tienen un mismo pensamiento o una misma idea o una misma conformación o un mismo nivel de educación. Pero cuando trae a Mateo a formar parte, a que venga a ser parte de los discípulos y que venga a ser parte de los que andarían con él, vemos que el grupo se hace un ensamble de personas totalmente diferentes. Luego el Señor, por alguna razón, llama a uno que se llama Simón el cananista. Los cananistas eran un grupo guerrillero que tenía más de 200 años de existir, que eran resistencias revolucionarias contra el imperio de Roma y habían convencido a muchos judíos, y muchos judíos alzados en armas de ese tiempo se habían levantado contra el gobierno de Roma. Y Simón el cananista tenía una filosofía subversiva, una filosofía de guerrillero, una filosofía de antisistema, una filosofía de una persona revolucionaria que aún así lo llamó el Señor.
Cuando usted ve a los 12 discípulos y ve los perfiles de ellos, eran totalmente distintos y diferentes en educación, en pensamiento, en formación y en cosmovisión, eran totalmente distintos. ¿Cómo? Jesús llama a 12 discípulos que son totalmente diferentes. Por eso es que los vemos discutiendo con frecuencia a los discípulos. En el capítulo 12 y 13 se desató una discusión entre los discípulos. La discusión fue que cuando el Señor partiera hacia la casa del Padre, porque se los había anunciado muchas veces, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores, el Hijo de Dios ha de ser entregado y sufrir en Jerusalén. Se los dijo cantidad de veces, haciéndoles ver que el Señor tenía muy claro cuál era su fin, muy claro cuál era su destino, muy claro qué le esperaba en el futuro. Por fin los discípulos llegaron a aceptar que Cristo había de morir, y cuando vieron que Cristo no estaría guiándolos, siendo el líder que los conducía, hubo entre ellos una discusión fuerte, pelearon. Y si no hubiera intervenido el Señor, hubieran llegado hasta los golpes los discípulos. La discusión era quién sería el mayor, quién tomaría el liderazgo y quién sería el superior entre ellos. Cuando Cristo vio esta seria discusión que la registra Lucas y la registra Marcos y la registra el Evangelio de Juan, cuando Cristo vio esta seria discusión, tuvo que intervenir y les hizo ver que llamó a los 12, eran distintos y diferentes. Porque les voy a decir esta mañana, la unidad no se trata de que todos pensemos iguales. La unidad no se trata de que todos tengamos la misma filosofía de vida. La unidad no se trata de que todos vistamos igual. ¿Qué les parece a ustedes si todos, por ser unidos, nos vistiéramos de blanco para venir los domingos? O si alguien dijera, vistámonos de verde o de color rosa. Imagínense yo de color rosa, zapatos color rosa, corbata color rosa, traje color... ¿Cómo se vería? Se vería extraño. Es que ahí son bien unidos por la ropa, por el atuendo, por la apariencia o por la imagen. No, la unidad de la que Cristo habla no habla y no señala que las personas deben de pensar lo mismo. Esa no es la unidad. La unidad es aquel esfuerzo personal que los discípulos tenían que hacer de aceptar su diferencia. Esa es la verdadera unidad, aceptar nuestras diferencias. No somos iguales, nosotros no somos iguales, somos distintos. Hay personas que fueron criadas en buenos hogares con valores, hay personas que tienen una filosofía de vida distinta, tienen una forma distinta de ver la vida, y hay otros que no, hay otros que son calle. Los crió la calle. Sin embargo, Dios nos llamó a todos para formar la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Pero cuando conformamos la iglesia y somos el cuerpo de Cristo, Cristo dice que sean uno, que tengan unidad, no que se renuncien a su personalidad y renuncien a su filosofía y renuncien a su forma de pensar, sino que se esfuercen por conservar la unidad. Que tengan diferencias, pero conserven la unidad. Para darles una lección, los versículos nos dicen en los capítulos 12 y 13 de Juan que el Señor tomó un depósito de agua, se puso una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. La reacción de los discípulos dijo, ¿cómo lo vamos a permitir que nuestro maestro nos lave los pies a nosotros? Y él dijo estas palabras: si alguno de ustedes no se deja lavar los pies, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor, no puede ser mi adorador. Tiene que dejarse lavar los pies. Y cuando eso dijo, entonces lávame todo, dijo uno. No, le dijo, no se trata de lavarte todo, ustedes ya están limpios, ya están lavados con la sangre de Jesús, ya están limpios con la palabra que os he hablado. Porque la lección allí no era limpiar a la gente, la lección era darle un principio, darle una enseñanza de lo que es la unidad, de lo que se necesita para conservar la unidad en un grupo que es diverso, en un grupo que es distinto, en un grupo de personas que piensan diferente y que de vez en cuando y con frecuencia tienen acaloradas discusiones porque las diferencias azoran entre ellos. Y Cristo dice, lo que deben de hacer es que, así como yo os he lavado los pies, también ustedes aprendan una cosa: el que quiera ser mayor entre ustedes, hágase el más pequeño, el más humilde.
Si alguien quiere ser grande entre los hermanos, aprenda a ser humilde, aprenda a servir a los demás, aprenda a tener esta cortesía de, aunque sea más grande, le cede el derecho por el hecho de conservar la unidad. Gloria a Dios, hermano. Entonces Jesús ora al Padre y dice: te pido, Señor, por ellos, que por favor, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 21 del Evangelio de Juan, capítulo 17. La iglesia está supuesta a conservar la unidad, y la unidad de la congregación se expresa en dos grandes ámbitos de la vida diaria. Hay un gran pasaje de la Biblia que nos habla de las dos, la unidad de la iglesia que se expresa en dos grandes áreas de la Biblia. Y sí les voy a pedir que vayamos, porque necesitamos poner fundamento bíblico para darse cuenta, porque la única forma de vencer nuestros argumentos y nuestra mala conducta, y la única forma de modificar nuestros malos pensamientos y nuestros malos sentimientos contra las demás personas, porque tus sentimientos y tus acciones contra las demás personas, no estamos hablando de los que andan en la calle, en tu propia casa, en tu propia familia, te das cuenta que hay posibilidad de que tú trates mal a tus hijos, trates mal a tu esposa, trates mal a tu esposo, trates mal a tus padres por tus malos sentimientos. Y esa forma de actuar rompe el vínculo de la unidad de la familia. Así que lo que nos va a decir este capítulo 4 del libro de Efesios nos va a dar el fundamento para que nosotros pensamos nuestros argumentos humanos y que aprendamos que la Biblia nos dice hoy que debemos de luchar y pelear por la unidad en la casa, en la familia, y la unidad en la iglesia. Lo vemos, por favor, vamos a Efesios capítulo 4, si son tan amables. Solo quiero tomar esta parte de la Biblia para darles un fundamento bíblico para que aprendamos que la Biblia nos manda a conservar la unidad que así enseña. Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante, leo para ustedes. Lo tenemos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Fíjense, hermanos, lo que dice Pablo. Les llamo a ustedes que andemos conforme al llamamiento y a la vocación y a la profesión que nosotros decimos que somos. ¿Cuál es la vocación? ¿Cuál es la profesión que nosotros públicamente hemos dicho? Todos aquí hemos dicho que somos cristianos evangélicos. Todos aquí le hemos dicho al mundo que nosotros seguimos a Cristo y que somos sus discípulos. Todos aquí hemos dicho y les hemos dicho a las personas que somos seguidores de Dios. Esa es nuestra profesión y esa es nuestra confesión. A eso se refiere el apóstol. Dice: hermano, os ruego que si ustedes tienen una profesión o tienen un llamado o una confesión, es decir, el credo que ustedes manejan, es decir, yo soy seguidor de Dios, yo soy discípulo de Cristo, yo sigo las enseñanzas de Cristo. ¿Quién ha declarado eso en su vida? Todos nosotros. Todos hemos declarado que somos seguidores de Cristo. Todos los que estamos aquí. Pero por nuestra forma de vida, muchas veces no parece ser que somos seguidores de Cristo. Parece ser que seguimos nuestras propias ideas y seguimos lo que es peor, la conducta del mundo, y vivimos conforme al mundo. Y algunas veces entra en tela de juicio y de duda si en realidad nosotros somos discípulos. Entonces, la vocación y la profesión, o el credo, o lo que yo sostengo y creo como conducta de fe y vida, debe de decirse y de manifestarse, y hay una relación entre lo que yo creo y lo que yo practico. Porque si lo que yo creo no lo practico, entonces hay una falsedad en el credo de la persona. Lo que Pablo está diciendo, y ya les voy a decir a qué se refiere Pablo cuando dice: debemos de andar como es digno, debemos de caminar como es digno, debemos de tener no solo filosofía de vida, sino que practicar la filosofía. Dice el apóstol: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, del credo con que han abrazado, de la fe que ustedes tienen, anden como es digno. Y dice el verso 2: con toda humildad y mansedumbre. Esa es la clave. La persona debe de vestirse
debe de abrazar que su credo, que su fe, que su declaración y su vocación como discípulo de Jesús tenga asegurada la vestimenta de ser una persona humilde y una persona, como dice ese versículo, mansa, vestido de humildad y mansedumbre. Siempre. ¿Por qué? Porque es la única manera en que uno puede conservar la unidad, tolerar a los demás, aceptar a los demás, aun cuando estén, hermanos, equivocados. Hay que vestirse de humildad y de mansedumbre. Porque cuando el creyente no está vestido con ese revestimiento que es Cristo, porque si nosotros somos cristianos, quiere decir que nuestro modelo es Cristo y seguimos a Cristo.